que obtuvieron este año tanto Javier Herbas como Yacu Pérez difieren totalmente con las del 2021. Varios analistas políticos nos van a explicar a qué se debe esto. Lo más importante o lo más significativo quizás de este proceso eleccionario 2023 es que nos ayuda a desmitificar lo que sucedió en el 2021. La mala noticia es que genera unos nuevos mitos que quizás se van a desmitificar en el 2025, ¿no es cierto? Como por ejemplo que Daniel Noboa es el gran ganador por el debate, ¿no? Es un mito súper simplista, etcétera, que ya se va a desmitificar después. Pero lo importante, y respondiendo a su pregunta, ¿no es cierto?, es que se desmitificó este gran mito que Herbas era lo que era o era lo que fue por el TikTok, ¿no es cierto? O por las redes sociales, o porque hizo una irrupción súper interesante, digamos, en redes sociales, o que de una u otra manera Yacu Pérez era el candidato ideal por el voto joven relacionado con el tema ambientalista, por ejemplo, ¿no? No podemos desconocer la importancia de las redes sociales en el caso de Herbas, ni tampoco de la causa ambientalista y del voto joven Yacu Pérez, pero no era solo eso. Es decir, si nosotros extraemos, ¿no es cierto?, lo sucedido en octubre del 19, por ejemplo, ¿verdad?, con respecto a las elecciones del 2021, vamos a ver la importancia de la estructura del movimiento indígena en el apoyo, por ejemplo, a la candidatura de Yacu Pérez. Es decir, Yacu Pérez no fue solo él, fue una estructura del movimiento indígena y fueron circunstancias y hechos históricos que sucedieron. Lo que sucede en el Ecuador es que creemos que todo es suceso y que nada es proceso, digamos, ¿no? A partir del año octubre de 2019, la valoración o la pregunta de respaldo a un candidato indígena se altera totalmente desde noviembre del 2019. Es decir, si uno preguntaba en septiembre del 2019, ¿usted respaldaría un candidato del movimiento indígena? Te decía el 4 o 3% que sí. A partir de noviembre del 2019, post hechos de octubre del 19, esta valoración se eleva, se dispara al 17%. Y mucho después, y esto yo lo he publicado en algunas redes sociales con los respaldos respectivos de las cifras y los indicadores, mucho después, cuando estábamos a punto o ya cerca de la elección del 2021, tanto Isa, Vargas como Yacu Pérez tenían la misma cantidad, digamos, de intención de voto, los tres, 17%, 18% o 16%. No había mucha diferencia. Eso significa que tuvimos, digamos, una votación que era de Pachacuti. Y no es que Pérez no le sumaba votos a Pachacuti, simplemente era el colectivo, porque la visión, digamos, desde el mundo indígena y en los movimientos sociales y sobre todo en su brazo político, siempre ha sido una visión comunitaria. Entonces, eso en el caso de Yacu Pérez. Evidentemente, el voto que ellos obtuvieron en esta segunda participación, tanto Yacu como Herbas, evidencia que ese que habían logrado en las elecciones pasadas era un voto que no les pertenecía tanto a ellos como candidatos, sino a lo que ellos representaban, ¿no? Entonces, a mí me parece que Yacu y Herbas en los comicios pasados representaban cosas diferentes. ¿A qué me refiero? Por un lado estaba Yacu con todo el apoyo del movimiento indígena, que sabemos que el movimiento indígena tiene un voto fuerte, un voto duro, lo que se llama voto duro a nivel nacional, importante, además que tienen una gran capacidad de movilización y de presencia en el espacio público, lo cual por supuesto lo ayudó en campaña a ganar notoriedad. Y por otro lado, Herbas en su momento fue una especie de outsider en las campañas, en la campaña pasada, ¿no? Entonces él aprovechó esta parte de la izquierda que no era la izquierda que representaba el partido de Rafael Correa, pero que representaba los valores de la izquierda. Entonces, él se mostró en la campaña pasada como una figura nueva, como un empresario con preocupación social, y captó ese voto de personas que tienen una cierta tendencia ideológica, pero que no son parte del voto duro de la Revolución Ciudadana. Entonces, en ese momento, Herbas y Yacu representaban algo, no se representaban a ellos mismos. Y sin duda, ahora, para estas elecciones, les pagó factura a Yacu haber de entrada prescindido del apoyo del movimiento indígena. Eso fue, me parece, el golpe más duro que tuvo su campaña desde el inicio. Y por otro lado, Herbas
pues estos resultados evidencian el descalabro del partido, ¿no? De la izquierda democrática. Todo lo que pasó en el seno de la Asamblea Nacional, una de las instituciones más desprestigiadas a nivel nacional, cómo se fracturó el movimiento y cómo él mismo se desafilió de la izquierda democrática al inicio, ¿no? Al inicio de todos estos problemas, un poco desentendiéndose esa dinámica. Entonces, me parece que sus resultados electorales les demuestran que es evidente que más allá de un partido político les hace falta representar algo. Y en esta ocasión no lo lograron. El estar presente en la palestra pública contribuye, pero no es indispensable. Ya. Hervas y Yacu Pérez, me parece a mí, ellos creyeron que el voto de 2021 les pertenecía personalmente. Hervas creyó que lo fundamental de su voto era el TikTok y la juventud. Pero en realidad, si uno ve el voto de Hervas y lo analiza espacialmente, se va a dar cuenta de que creció y tuvo un éxito precisamente en las zonas donde Izquierda Democrática había sido un partido dominante en periodos anteriores. O sea que el TikTok y las imágenes de campaña y la publicidad conectan con un electorado donde hay una estructura y donde hay una tradición y donde hay oídos atentos. Entonces, él creyó que ya no necesitaba la izquierda democrática y pasó lo que pasó. Y Yacu Pérez también. Él creyó que el voto era para él personalmente y no para lo que él significaba como un movimiento que había liderado los levantamientos de 2019 y de 2022. Si usted examina la campaña de Yacu Pérez, casi no tiene referencias a esos levantamientos, ni a esa movilización, ni a ese movimiento. Entonces, al desligarse de eso, su discurso, que era un discurso espiritual, de vínculo con la tierra, con la Pachamama, con el agua, en fin, quedó como un discurso vacío que no respondía a las características de un gobernante enérgico que el país demandaba en estas circunstancias excepcionales. Pues a mí me parece que, aparte de los problemas internos y las dificultades de hacer campaña que tuvo Yacu Pérez, me parece que este fue el problema principal. Creyeron que el voto era un patrimonio personal y eran patrimonios de ciertas estructuras organizativas y políticas previas. Claro, y no sé, o sea, y el construirse entre y Otto, por ejemplo, ¿qué vio en Otto? Otto Sonnenholzner estuvo demasiado ligado al gobierno de Lenin, digamos, de Lenin Moreno y de Guillermo Lasso. Yo creería que en el 2025 van a tener que volver a devolver los fondos si ellos no se dan cuenta de que es muy importante hablar con toda esa representatividad que tenían detrás. O sea, en el caso de Yaco es muy claro, ¿no? El movimiento indígena. ¿Y de Herbas? Es que Herbas no va a volver a ser nunca un outsider. Él ya no lo va a hacer. Entonces, los outsiders, esto es importante, ¿no? Dentro de las campañas electorales tenemos el outsider, así, el novedoso, el fresco, lo que fuera, una vez. En este caso ya Herbas no es nuevo en política, ha transitado por dos partidos, entonces ya representa la política tradicional. Él, el outsider, no es. ¿Y qué Allí tendrá que yo creo hacer? Herbas, no, ganar coherencia para el 2025 no lo veo. O sea, ¿a qué me refiero con ganar coherencia? ¿No? Él podría formar parte de un movimiento político, militar por ese movimiento partido político, ser vocero de ese movimiento partido político, porque algo de lo que se le ha reprochado mucho a Herbas y a Yacu es justamente que después de las elecciones pasadas guardaron silencio y guardaron silencio frente a todo lo que está pasando en nuestra sociedad. Entonces ese no es el tipo de líderes que quiere actualmente el país.